Bueno, gracias para todos. Qué lindo que estén otra vez con nosotros. Estamos tristes porque se acaba este ciclo maravilloso, pero estamos muy felices de ver que hay gente recurrente en este tipo de actividades que hace siglo y que nos nutren y nos hacen pensar distinto siempre, ¿no? Santiago Tobón, buenos días. Santiago es una figura fundamental de la editorial Sexto Piso, que ustedes saben que tiene dos patas, una en México y una en España, que para nosotros es un placer y un gusto distribuirlo en Colombia y que siempre encontramos en sus publicaciones miradas también arriesgadas y maravillosas. O sea que va a ser, yo creo que un conversatorio muy rico, Santiago, gracias, Estando en porque Cartagena, todas las visiones un que libro de Jorge hemos García Butler me recibido recomendó a su obra de poética. cada uno de ustedes Entre esos otros, son diferentes, ¿no? Son distintas y nos Claro. enriquecen y bueno, este tema de la ficción y no ficción tiene tantas patas que es apasionante ver cómo son las miradas y cómo se modifica un poco la realidad desde la óptica de cada uno. Gracias por estar acá, gracias a todos. Disfrutémonos este conversatorio y ya llegarán más, porque esa es también la idea de siglo. Chao. Bueno, yo solo, gracias Emilia por esa presentación, gracias a Siglo por esta invitación. Para nosotros es muy importante estar aquí, es un espacio que agradecemos mucho y valoramos. Así que muchas gracias a María Elvira y a Emilia por esta invitación. Antes de dejar a María Elvira con el tema, me gustaría decir que, bueno, yo voy a intentar contribuir a este diálogo entre la realidad y la ficción, cómo se construye desde, bueno, algunos puntos de vista personales, pero sobre todo desde la óptica de Sexto Piso, ¿no? Que eso por lo menos hará que sea una manera quizás algo diferente de lo que hayan visto en todas estas sesiones. Espero que sea así. Creo que todas las versiones, en este caso, son válidas. No creo que una visión anule a la otra. Y bueno, ya entraremos en detalle a la conversación. Pues yo creo que es apasionante ver cómo cada editorial abre su hueco dentro de la discusión de la no ficción, y si no lo abre, evidentemente, en la medida que vamos conversando, se va creando ese hueco de cosas que no se han dicho. Yo creo que hicimos 7 encuentros, pero podrían haber sido más, y podríamos seguir conversando sobre el tema, y creo que al final llegaremos un poco a esa conclusión. Gracias a quienes comentaron en el chat sobre las historias. Veo que a muchos les gusta más oír historias que contar historias. Y la reflexión sobre el diario me encanta, porque los diarios también son y podrían ser una categoría de no ficción, ¿no? Como un ejercicio para inmortalizar ciertos pensamientos y sentimientos propios en el tiempo. Entonces, pues bueno, gracias a todos. Espero que saquen sus cuadernos, sus notas, porque hoy la idea es que hagamos un circuito circular y que terminemos en una reflexión que fue la primera que pusimos en este ciclo. Empecemos entonces con recordar qué fue lo que pasó el encuentro pasado. Entonces, muchos de ustedes tenían una idea de qué podía ser esa conversación con una editorial universitaria, ¿no? Y muchos me han confesado desde diferentes medios como, uy, que creíamos que iba a ser aburrida, nos esperábamos algo mucho más institucional, y al final lo que hizo Nicolás a partir de sus estrategias retóricas y de la manera como abordó el tema es decirnos, hay que romper los estereotipos. El primer paso es romper los estereotipos, y parte de la discusión sobre la no ficción y sobre dónde ponemos los libros o cómo hacemos una selección bibliográfica es precisamente eso, romper lo que creemos que es necesariamente un área temática o una categoría preestablecida, ampliarla y permitir que se generen esas interrelaciones o cruces entre el contenido. Entonces, creo que esa es una de las cosas más bonitas que pasó el encuentro pasado, romper estereotipos, que lo que al final lo único que hacen es alejar a los lectores o alejarnos a nosotros del contenido. Algo muy importante que pasó también es que Nicolás hizo una radiografía muy crítica sobre las tensiones que hay entre
la edición universitaria, que tiene un escenario, y la edición comercial. Y cómo al final, aunque tratemos de competir por las vitrinas y los espacios, siempre hay cosas que funcionan más de un lado que del otro. Nicolás hablaba, por ejemplo, el número de ejemplares que se pueden poner en el mercado. La edición comercial de la no ficción siempre va a estar un paso adelante. Pero también decía, en términos de rigurosidad y de el valor social que tiene el libro y el objetivo de llevarlo a diferentes partes del mundo por su contenido, ahí sí que la universidad tiene un rol importante, porque ese al final termina siendo el rol de la universidad en la sociedad, responder esas preguntas que inquietan. Y ahí, bueno, esa reflexión la vamos conectando con otras charlas que tuvimos, como con Paca Flores, incluso con Capitán Swing, ¿no? La no ficción como este espacio para cuestionar nuestra propia realidad y como un vehículo para llegarle a otros y para decir, bueno, algo no está funcionando bien acá y pongamos un poco de atención. Entonces, a partir de esta reflexión, creo que es importante retomar la idea de cómo la no ficción se viste de distintas formas y de distintos lenguajes. Y cuando digo se viste, es qué características formales utiliza para crear esa idea de que lo que se está contando es verdad, ¿no? Entonces, en el texto ya hemos visto distintas cosas, como las citaciones, como las cifras, la primera persona también, la entrevista, bueno, fragmentos de otras fuentes, en fin. Pero esos lenguajes también se pueden pasar a lo audiovisual. Y hemos hablado bastante sobre eso y por eso, Santiago, me gustaría que nos presentaras pues un documental, que ya nos contarás un poco tú, yo no voy a adelantar nada, que ejemplifica muy bien esto que hemos ido hablando y que se articula también sobre la discusión de cómo contar y cómo construir, si es que existen los límites entre la ficción y el documental. Bueno, ¿les parece si vemos un poco primero y Dale. después cuento por qué, para que cada uno también se haga una idea propia? Bueno, aprovechando que Santiago tiene que salir, voy a adelantar algunos temas que tenían pensado más hacia el final, pero si ustedes en este momento me pueden compartir frases o ideas o sensaciones sobre qué empiezan ustedes a concluir por no ficción, sería bonito poderlas integrar en este último encuentro. A mí particularmente, y lo hablábamos al principio con Emilia, me ha trastocado la cabeza completamente este ciclo, cambio de opinión, voy de un lugar a otro y estoy inclinándome sobre todo por considerar la no ficción como un mundo de posibilidades donde podemos crear las reglas que queramos. O sea, al final, como decía Brian también al principio, la clasificación y el orden es tan libre como el universo que nos presentó Eterna Cadencia, como las constelaciones, pero también tan libre como una propuesta de activismo, ¿no? Entonces, sí pueden compartir con nosotras sus impresiones, me encantará poderlas vincular. Sé que muchos han hablado en otros encuentros sobre memoria histórica, que también ha sido un gran tema y que además tiene todo que ver con el momento en el que estamos atravesando Colombia. Listo. This is the village of Bakhtiar in Siberia. The endless wilderness that surrounds this place is known as the taiga. This colossal landmass is 1.5 times the size of the United States.
Listo. Bueno, les cuento, en el fondo no está tan mal ver un poco el tráiler más que el comienzo o un fragmento. Espero que hayan escuchado, estaba solo en inglés, pero tampoco había mucho Sí. diálogo ni intervención. Espero, eso sí, que hayan podido escuchar la voz del personaje, porque es la voz del propio director, que a mí me parece realmente hipnótica. Creo que es uno de sus grandes puntos en sus documentales. Es, como vieron, es Werner Herzog, no sé si lo conocen, es un director ya octogenario quizás. Comenzó haciendo películas de ficción, hizo unas películas muy famosas como Fitzcarraldo y la de Aguirre o la ira de Dios, todas estas de un poco de fascinación por, especialmente por el Amazonas, ¿no? Con estas cosas, les recomiendo mucho esas películas, pero fue derivando con el paso de los años y de su carrera al documental. Y desde hace unos años prácticamente solo hace documentales. Este en particular, que no es el último, es de hace unos 10 años. Es un documental que él codirige y se pasa un año con los habitantes de la taiga, que es esta región de Siberia. Se llama, ¿no?, Gente Feliz o Happy People, un año en la taiga. Y lo que hace es un recorrido con un cazador desde que deja su familia y se va por la taiga, pues a su oficio de cazar, por el que subsiste su familia, de hecho. Cómo cazan estos animalitos que se llaman martas, y hace un viaje desde que comienza la primavera y el deshielo, que ahí veíamos, hasta que llega, bueno, todo el ciclo también estacional. Y por un lado las imágenes son muy impresionantes, pero aparte de eso, digamos, la narrativa que tiene de la vida de unas personas diferentes lo hacen para mí como un experto en ficción. Se ha dedicado a hacer documentales de este tipo, y realmente es como una noción o una mezcla entre documental y ficción. Y aparte, si ya podemos hablar más del documental en sí o de Herzog, pero aparte sirve muy bien como introducción pues a esta charla de hoy o a este ciclo incluso, porque un poco no me gustaría, digamos, hacer un discurso muy elaborado de teoría literaria, de teoría de la recepción, pero yo creo que los géneros literarios desde hace unos años no han cambiado. La recepción de los mismos ha cambiado y ya no son, digamos, lo que era o lo que estudiamos en algún momento. Así como también la historia o la teoría de la novela habla de cuándo comenzó la novela, es decir, antes no había novela como se conoció convencionalmente en el siglo XX y tal, y de dónde nace y por qué nace, en qué condiciones socioeconómicas, socioculturales, políticas y estéticas surge la novela. De eso habla mucho George Lukács o el mismo Adorno. Pues yo creo que ahora estamos asistiendo desde hace unos años a un cambio también de paradigma en los géneros literarios. Y eso hace que el lector, por un lado, se confunda, pero yo creo que siempre la teoría va por detrás de la práctica, es decir, la teoría va detrás explicando lo que está sucediendo, pero el fenómeno ya está. El fenómeno está en que los géneros literarios y las propias colecciones de las editoriales ya no son tan fáciles de dividir, ¿no? Ya causan cierto conflicto en eso, y hay muchas formas de resolverlo, algunas pues afortunadas y otras más desafortunadas, pero un poco lo que se impone es esa realidad, ¿no? El ensayo como tal o la no ficción, que ya intentaremos hablar más de eso, pues no tienen tanta diferencia en cierto modo con la novela. Y para mí este caso de Herzog es tal cual lo que está pasando.
En el cine ni siquiera existe esa división como tal. En el cine vamos ya a un teatro, a una sala de cine, nos metemos en la programación de la película, pero ya no pasa como hace 20 o 30 años, donde el documental ni siquiera tenía casi cabida. Solo veíamos cine de ficción y el documental, si acaso, en algún ciclo especializado. Pero esa barrera en el cine ya no está y programan documentales o películas de ficción o de no ficción indistintamente, ¿no? Y creo que eso es un poco el caso en el que estamos asistiendo también en la literatura y en el mundo editorial. Bueno, voy a empezar como de atrás, de adelante para atrás de lo que has dicho, Santiago. Bueno, creo que en Colombia todavía el circuito de distribución de cine y exhibición es bastante complejo. No es tan común, así como llegar a cualquier sala de cine y encontrar múltiples posibilidades de Marvel y múltiples posibilidades de documentales. No, creo que todavía en Colombia esos circuitos están todavía muy divididos y sí existe ciertos estereotipos relacionados con qué va a pasar con mi experiencia de cine si voy a un documental o si voy a ver la nueva película de Iron Man. Creo que en Colombia sí pasa eso. Sí diría que las plataformas tipo Netflix y HBO sí han dado la posibilidad de que haya un catálogo muy amplio de documentales y que la gente quiera ver series documentales. Creo que ahí está como un actor que hizo que en términos audiovisuales el documental pasara como a otro escenario más masivo. En la parte de teatro, sí creo que en nuestro caso colombiano es un poco distinto. Sigo hacia atrás de lo que has dicho. Es muy lindo lo que dices, como que en el cine no había una división tan clara como la que estamos tratando de discutir desde la literatura, aunque, y uniéndolo con lo que dijo Felipe González, al romperse todas las categorías, existe una necesidad de tratar de controlar los múltiples catálogos que empiezan a construirse desde la literatura, desde el mundo editorial, y al final yo siento que la no ficción termina siendo como un grito desesperado para tratar de organizar un poco. Y la discusión se da es porque es un grito desesperado, porque todavía no se ha pensado lo suficiente y porque todavía no sabemos muy bien qué es o qué no es esto. Y cuando uno estudia todo lo relacionado con lo audiovisual, al final también las dos categorías es ficción y documental. Al final sí ocurre eso y Herzog, ahí sí sigo con el tema, es uno de esos referentes que te ponen porque él desde el principio dijo, a mí no me interesa que me clasifiquen ninguna de las dos cosas. No lo quiero y no me quiero asociar con ninguno. Y otra cosa bonita sobre él como contador de historias, además de como lo que dijiste de su voz y de la música, que no sé si la pudieron como sentir, es la creación de personajes antihéroes. Y se definían como antihéroes, pero al final cuando uno ve estos personajes en sus películas, pues no son antihéroes, simplemente son seres humanos no idealizados. Entonces eso también me parece lindo traerlo a la discusión, porque es como la representación de lo más cercano de la realidad termina asociándose con la no ficción y lo que es más idealizado o más extremo termina asociándose con la ficción. No sé si quieres. Sí, a mí, solo para complementar lo que dices y dejar también quizás el tema del cine, pero que es un buen ejemplo, yo creo que, digamos, que poco a poco el documental va rompiendo esa estructura que tenía antes y va encontrando formas narrativas de la ficción. En los libros pasa también, por supuesto, pero, por ejemplo, hasta hace o el caso de Herzog, hasta hace relativamente poco en el cine, el documental casi siempre tenía un formato de cortometraje. Y eso hacía que no fuera, por lo menos en el cine europeo, digamos, programable como las películas normales, porque ahí hay unos criterios comerciales de duración de lo que tienen que durar. Entonces, simplemente los 10 minutos antes de espera la película o 15 ponían un par de cortos para promoverlos o lo que fuera, pero además siempre era como el patito feo, ¿no? El niño pobre, el maltratado. Y poco a poco, lo interesante es que
no solo autores de documental, sino directores o realizadores o creadores de películas de cine de ficción, fueron pues integrando ese formato del documental al largometraje. Y si ves la duración de las películas de Herzog, son todas de largometraje. Eso Sí. también es interesante Me encanta. como ruptura ¿no? de los esquemas y de las estructuras que a veces le damos pues, a los géneros. Sí, es buenísimo eso que dices, porque además quería mostrarles algo que encontré que tiene todo que ver con esta discusión y sobre el tema de hoy, que el gran tema de hoy es construir la realidad. Y empecé a investigar un poquito de este documental y me di cuenta que además de intentar construir la vida de unas personas que tienen una relación particular con la naturaleza, construye sobre algo que ya está construido. Es decir, les voy a mostrar y ya explico. Entonces. On this planet, there's a place where there are no houses, no big buildings, no police, no wages or salaries. The residents do not curse the authorities or give help to new Russian oligarchs. In fact, they do not curse anybody. The place I'm talking about is located right in the middle of our country on the Yenisei River in Siberia. People here rely only on themselves and expect performance only from themselves. Yo creo que hasta ahí les muestro y les cuento. Entonces, la historia detrás de la historia, no sé, te la sabes, Santiago. Sí, Bueno, la dale, serie. cuéntala si quieres. No, un poco, bueno, pero tú la sabrás mejor, pero ya existía una serie, además con el mismo nombre, de un poco de lo mismo, que Herzog, entre otros, es muy bueno haciendo ese tipo de cosas, como en la de los osos grizzly, porque toma como base también un material que ya existe de grabación y hace un homenaje a una pareja, especialmente una persona que visitaba todos los años a los osos grizzly, y la cosa termina en tragedia porque los osos, una osa, de hecho, mata a la pareja, pues. Pero quedan grabaciones de eso y él hace, a partir de esas grabaciones, su documental, su película. Y en esta es un poco lo mismo, a partir de la serie, él hace su documental y de hecho por eso es codirigido. En este Sí, caso siempre tiene ahí como cierto respeto a la autoría. a la idea original, digamos. Lo que pasa es que él, por accidente, se encuentra con un pedazo de esta serie y se empieza a obsesionar con las imágenes y dice, no, yo quiero hacer, como tú decías, por eso también lo traje, una película que dure tanto tiempo. No me parece necesario hacer 4 porque cada una de estas es una serie, ¿no? Y son 4 porque para completar el ciclo tienes 4 estaciones. Entonces cada película es una estación. Y lo que le dice al creador, al que después codirige, es como, puedo hacer una película que sea en diferentes lugares, porque no solo es en Rusia, él mezcla pues otras, o sea que él abre la discusión a otras comunidades. Después le dice, quiero cambiar la música, quiero cambiar la voz en off, y dice, bueno, de una, o sea, como que al final el propio documentalista, el inicial, dice como, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no crear algo más de esto que yo estoy reflexionando? Exacto. Bueno, no sé si ya habían visto, conocían algo de esto, pero creo que acá empieza
la discusión del recorrido que intentamos hacer hoy con Santiago, y les vamos a confesar que nos demoramos mucho buscando el nombre. O sea, creo que nos demoramos más buscando el nombre que planeando el encuentro. Y al final, ayer pensaba como, bueno, me alegra que nos hayamos demorado tanto, porque ya había un recorrido de discusiones sobre cuál era el enfoque de Sexto Piso y cuál no. Y creo que ese es el intento que haremos hoy, y es pensar cómo desde un catálogo es posible ver el camino para construir la realidad, que en el caso del Sexto Piso es desde el ensayo a la ficción al ensayo. Santiago, si quieres, antes de que empecemos ya con el tema de entrada, cuéntales muy poco sobre Sexto Piso, y para que tracemos esos lugares fijos desde donde vamos a hablar, y fijos si lo hago muy en serio, los nombres de las colecciones. Bueno, a mí me gusta definir la editorial como una editorial independiente y literaria en su sentido más amplio. La editorial cumplió este año 20 años, estamos todavía celebrando el aniversario porque fue en septiembre. Creo que lo que mejor define la editorial, y en este sentido para tu pregunta, son las propias colecciones. El primer libro que se publicó fue de ensayo y abrió la colección con ese nombre como tal. Poco después de un par de títulos más, empezamos a publicar narrativa, y creamos la colección de narrativa. Bueno, en ensayo en principio estaba previsto publicar lo que considerábamos en ese momento ensayo como tal. Los nombres son pues, completamente descriptivos de lo que se hacía. Después salió la colección de narrativa. Poco después, quizás un año después o dos, se dio paso a la colección de ilustrados. Y estuvimos un tiempo largo con esas 3 colecciones, hasta que en un punto salió un poco la discusión del género del ensayo, precisamente, de qué podía buscar un lector con ciertos libros que publicábamos, y si estaba acorde o no a eso que estábamos determinando como colección. Y en ese momento creamos una colección nueva que se llama Realidades. Y lo que pretendíamos en ese caso era algo que no habíamos previsto desde el principio, que era escindir el ensayo como tal, algo que empezamos a concebir como un tipo de libros con un tono más académico, de otro tipo de libros que podríamos considerar, digamos, en ese amplio espectro de la no ficción, pero que no tenían ese tono tan académico, o que recurrían a formatos, digamos, que ya eran híbridos. Recuerdo, por ejemplo, la crónica, sin duda, que podemos hablar un poco de eso también, pero las biografías, las autobiografías, las memoirs o las memorias, la narrativa personal, y ahí ya, digamos, fue evolucionando en que dejó de ser como una preocupación tan paradigmática, si se quiere, y lo que sentimos un poco, y bueno, posteriormente se hizo la última colección, que fue la de poesía. Digamos que lo que terminamos viendo es que bajo esos parámetros podíamos publicar todo lo que hasta ahora hemos publicado, con casos que ya veremos un poco, o recorreremos más, con casos que a veces no son tan fáciles de clasificar de un lado u otro, pero que recurríamos a ciertos criterios, que también hablaremos de eso, para tomar esa decisión, ¿no? Antes de irme por el recorrido que hemos planeado así muy estructurado, Santiago, ¿qué dirías de la poesía y la no ficción? También es que yo te No, diría o sea, en el sentido más amplio, no como Sexto Piso. O sea, que yo pensaba como, si la no ficción es un reflejo, recrea la realidad, pues nada recrea más que el sentimiento humano, que la poesía, ¿no? O sea, sé que estamos aquí para discutir ese tema, pero mi opinión cada vez más con la que más estoy de acuerdo, con todas las contradicciones que hay en este tema, es que la discusión de los géneros literarios como tal en ese sentido se va a agotar.
porque ya también lo veremos en los ejemplos, y qué pasa si un poema es ilustrado, y si es un poema narrativo, y si es un poema ensayístico, como también Sí, hay muchos ejemplos pusimos en un la ejemplo así. ficción. Ajá, pusimos un Entonces, ejemplo así. digamos que esas convenciones a veces apelan más como a esa idea original, pero por mí, si cada vez vamos más a digamos, al fin de los géneros como tal, a las editoriales con un único tipo de publicación, tampoco lo veo como un problema, ¿no? Creo que también es un momento válido. Bueno, igual eso exige y nos exige, y me encanta que nos exija a quienes trabajamos en el mundo del libro ser pues muy creativos a la hora de poner los libros en su lugar, porque al final sí esas categorías que tú dices que deben desaparecer nos servían para ubicarlos, para marcarlos, para poner los metadatos, para que la gente los encontrara, pues tenemos que ser suficientemente creativos para que no se pierda el lector por ahí sin esas cosas. Pues un comentario muy práctico de eso es que seguimos teniendo ese problema, y quizás de un modo más presente ahora con el tema de los metadatos, ¿no? Porque antes por lo menos existía como una conversación con el librero o la librera, explicando el libro, el contenido y tal. Ahora parece que todo lo quieren en una sola palabra, y eso define en muchas partes, especialmente en las cadenas de librerías, dónde va el libro. Y vienen discusiones, porque incluso para que veamos, el género solo ensayo, ficción y no ficción también es muy problemático, porque, por ejemplo, un libro que acabamos de publicar, que se llama Los chicos de Hidden Valley Road, que es la historia de es una crónica sobre una familia que padece 6 casos de esquizofrenia. Es donde nos gustaría ubicar el libro. Me preguntaba nuestro distribuidor, dice, a mí, en la mesa de novedades en narrativa, porque es lo que más gente ve. Yo lo leo como una novela, yo no necesito eso. Y cuando ya nos íbamos a la no ficción, venían unos problemas que no tenían tanto en la narrativa, porque la narrativa se clasifica a grandes rasgos en traducida o no traducida, o clásica o contemporánea, y no hay mucha discusión más. Frente a esto, ya nos íbamos, no, es que nos van a poner el libro en psiquiatría. No. No, yo no quiero eso. O sea, cada vez que vamos recurriendo pues como a una clasificación más pequeña de eso, pues también nos hace perder lectores, por supuesto, Sí, en este caso. qué responsabilidad eso, lo que decías de poner un libro en una palabra, ¿no? Y si no te has leído el libro, sino que coges la contraportada, sacas algo de ahí, es complicado, ¿no? No, sin duda es muy difícil. Además es muy difícil en una palabra poner o en 2 o en 3, ubicar claramente un libro, pues. Por eso Vale. el diálogo con la librería sigue siendo tan importante. Para los que no saben, los metadatos son una serie de palabras que debemos seleccionar cuando se sube contenido a plataformas digitales o a bases de datos o a algún lugar que exige ponerle marquillas al contenido para que cuando la gente lo busque le haga unas primeras subcategorías o primeras selecciones del contenido. Eso pues ya existía hace mucho tiempo en la ciencia de la información, en bibliotecología, pero ahora pues es lo más importante a la hora de distribución digital o todo lo que tenga que ver con espacios digitales. Listo, bueno, entonces voy a retomar, Santiago, 20 años donde han visto que el mundo ha cambiado de muchas formas. Tú mismo nos has contado cómo has dejado atrás parte de lo que estudiaste y también de discusiones de hace un tiempo por decir, bueno, por mí que quiten todo, ¿no? Pero quiero que nos concentremos entonces en 3 puntos importantes. La colección de ensayo, la colección narrativa y realidades. Y la de ilustrados vendrá después, pero esos serán como los ejes y los puntos que iremos de un lugar a otro. Entonces, como nosotros prometimos, Santiago, que vamos a construir la realidad primero del ensayo
quisiera que habláramos de esa colección y puntualmente de Noam Chomsky, que seguramente muchos de ustedes conocerán, y empieza a marcar un estilo en la editorial. Ya comparto la pantalla, que se me olvidó. Listo. Dale, Santiago. Bueno, este caso que pones quizás para mí bueno, todos estos casos que hay aquí que vamos a ver son casos que podríamos llamar para esta charla problemáticos, que son casos como híbridos que nadan entre dos aguas, que pasan de un lado a otro, digamos, incluso sin que nosotros lo veamos como un hecho problemático como tal, sino de un modo bastante natural en casi todos los casos. Y este es un caso, pues, por supuesto, claro. Es un libro de la colección de ensayo, Malestar Global. Bueno, todos o casi todos conocemos a Chomsky, pues el pensador norteamericano ya pues con bastante reconocimiento y recorrido. Y en este caso es un libro que ni siquiera lo quisimos titular, bueno, no se llamaba así, pero es traducido, pero ni siquiera se tituló como reportaje o entrevista, sino se llama Conversaciones con, y este es el periodista que lo entrevista, y entonces tiene varias peculiaridades, ¿no? Por un lado, lo seguimos considerando como un libro de ensayo. Había algo de antecedentes también, porque ya habíamos publicado libros de él, y eso también ayudaba, digamos, a que lo viéramos en la colección de ensayo. Pero estas conversaciones es casi que un libro colectivo, es un libro de dos personas, porque esas conversaciones fluyen como una charla, no como una conferencia como tal, que es lo que más nos puede parecer de entrada, que es el ensayo, el mismo Chomsky. Y esas conversaciones además tienen una característica peculiar, y es que el entrevistador o la persona con la que conversa, pues es una persona que, digamos, amiga o con relación cercana a Chomsky, y eso tiene importancia porque, digamos, que configura un tipo de tono y de conversación que no sería habitual cuando una persona entrevista a otra, ¿no? Si no hay un tipo de complicidad, ese diálogo no fluye de esa manera como pasa en este libro. Bueno, ahora sí el tema serio sobre el libro. Yo quería empezar con porque me parece que, como has dicho, ejemplifica muy bien esos formatos híbridos, pero también trae conversaciones de otros ciclos, como la amplitud de la categoría ensayo, que aunque si bien tú mismo nos dijiste que esta colección había empezado de una forma más tradicional, la visión del ensayo, o pues textos como con un no sé, marco crítico, referencial teórico. En particular recoge, la conversación o la entrevista o conversación como un posible ensayo, o sea, lo amplía dentro de lo que uno conoce como ensayo, y también recoge un tipo de narrativa oral, y yo creo que eso también es muy importante. No es lo mismo leer algo que fue dicho a leer algo que se pensó de una forma escrita. Y también creo que a partir de la conversación es que se empiezan a tejer las posibles conclusiones, y eso es muy bonito. O sea, acá es Malestar Global y estamos como navegando entre un montón de posibilidades, pero no se anuncia desde el principio a dónde quiere llegar el libro. Bueno. Si quieres, sigamos con esta colección de ensayo y nos vamos con, para mí, un clásico ya de la colección, que es Los Niños Perdidos. Bueno, a ver, a mí lo que me gustaría también de este recorrido, y puede que en esto no estemos muy de acuerdo, pero yo creo que el paso de un género a otro, y en este caso de una colección a otra, sucede muchas veces de un modo muy natural. A veces, digamos, los criterios, volviendo al caso de Chomsky, para que ese libro estuviera en esa colección son
realmente caprichosos y subjetivos. Ese libro que acabamos de ver seguramente está en la colección de ensayo, porque el autor es más conocido como ensayista y nosotros ya teníamos libros publicados del autor en ensayo, pero no tendría ningún problema en estar en realidades. Por supuesto, en narrativa no, pero en realidades sí. Aquí vamos a ver un caso curioso que hay que verlo, no se puede ver individualmente, y son dos libros de la misma autora, Valeria Luiselli, a quien creo que conocen. Y en este caso, Los niños perdidos es un ensayo que ella hizo, y lo llamo ensayo, y está en la colección de ensayo, sobre la experiencia que tuvo como traductora en Estados Unidos de los niños que cruzaban la frontera ilegalmente y eran, digamos, pues sí, capturados, porque realmente era eso, pues por el país, por la agencia encargada de todo el tema de inmigración, y cómo, digamos, los sometían a un juicio y, bueno, y no sé, lo complicado que era para esos niños que no tenían el idioma, que no tenían ningún acudiente, que estaban realmente solos porque viajaban solos, pues asistir a ese sistema de derecho y de justicia que realmente es horrible y completamente injusto. Y ella empezó a ir como voluntaria, pues a hacer traducción para estos niños inmigrantes en sus procesos pues de deportación, y cuenta esa historia en modo de ensayo, ¿no? Porque es testimonial, habla de casos que vivió, específicos, verdaderos, por supuesto. En este libro no hay ficción en ese sentido. Y este libro, y si quieres pasamos al ¿Puedo decir dos próximo. cosas antes de niños, o sea, una cosa y preguntarte una cosa de niños perdidos antes? Sí, Bueno, claro. primero vas a decir una cosa y después hago la pregunta. Hay una experiencia muy bonita al leer Los niños perdidos, y como dices, es testimonial, o sea, está escrito en primera persona, y puede ver uno todo la problemática incluso interna de ella como mexicana, y ella en el proceso de sacar su green card y todo, es la combinación con cifras fuertes y estadísticas sobre número de niños que ingresan al país, en qué momento del periodo de Obama se hizo el cambio, cómo cambió jurídicamente. Bueno, le da también como una conversación con fuentes rigurosas, por decirlo de alguna forma. Entonces hace una combinación muy bonita entre su opinión y ella, desde donde habla con fuentes, digamos, reconocidas en términos de cifras para darle lugar a lo que ella está diciendo. Un paso al otro. Y este otro libro que está publicado en la colección de narrativa, que diríamos que es una novela, no exactamente al uso, pero sin duda nadie discutiría que es una novela, se llama Desierto Sonoro, y justamente es un libro que sale a partir de la experiencia del libro anterior. Ella, digamos, ese tema de los niños inmigrantes, pues le genera no solo ese ensayo de los niños perdidos, sino que le da pie para escribir una novela, en este caso incluso con muchos visos de narrativa personal, que ya hablaremos un poquito más de eso si hay tiempo, pero donde básicamente este es un viaje que hace una familia desde Nueva York hasta Arizona, y cómo, digamos, en ese viaje se mezclan varias cosas, pero está presente, por supuesto, el tema de los niños inmigrantes que van entrando al país, ¿no? Que es la otra historia. Y aquí, para darle digamos, otra dimensión más a esa realidad, cómo se va construyendo la realidad y también la ficción a partir de realidad, aunque no tenga un tono de ensayo. Aparte de ese tema, el
el viaje fue un viaje real, el proceso de los documentalistas que viajan fue real, es una pareja que es documentalista y uno está interesado en el tema de los niños migrantes, que evidentemente es otro libro que acabamos de ver, y la pareja de la documentalista está interesada en una historia de los indios, de los pueblos originarios norteamericanos, que también es verídico porque sobre esa historia de ese viaje y de los pueblos originarios, esa otra persona construye una novela posteriormente también. Entonces, digamos que es un viaje de documentación que finalmente termina en dos novelas, y una es esta y la otra, pues no nos detenemos en esa, pero la otra también termina ahí. Y aquí se mezclan también las voces de esos niños que van atravesando el país con la historia de los propios hijos de la pareja, que también son niños, ¿no? Y los niños también empiezan a combinar la historia de estos grupos indígenas apaches y además de los niños que cruzan la frontera. Se crea como también una combinación entre estas dos realidades a partir de la visión de los niños, ¿no? Sí, además es muy bonita esa parte, pero aparte está como muy bien lograda porque un poco utiliza la imaginación de los niños, que es algo que podría permitir esa mezcla un poco más indistinta, donde evidentemente en el libro anterior de ensayo pues no va a preguntarle el testimonio a sus hijos de algún tema de estos, porque no es, digamos, lo más conveniente para el género, pero en este sí. En este la libertad de la novela de ficcionar, de mezclar historias, pues es mucho más posible en ese sentido, y le da lugar muy bonito porque exactamente va mezclando las historias y uno pierde un poco el sentido de quién está hablando, de si está pasando eso que está contando, si se lo están inventando los niños, si están escuchando noticias en la radio. Eso es otro tema Sí. interesante de cómo se construye aquí la realidad o cómo se deconstruye, porque entonces las noticias también, digamos, del tema político se va mezclando con esa imaginación de los niños. Sí, cuando me dijiste estos dos ejemplos, me pareció que ya con esto habíamos cumplido la promesa del título del encuentro. Creo que es un gran ejemplo y que sigue resaltando el proceso de creación de esa estructura de realidad, ¿no? Acá ya lo dijiste de muchas formas, pero me gustaría devolver un poquito a Los Niños Perdidos y que nos contaras el origen de este libro, que salió de hecho de un artículo de una revista, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Sí, bueno, Valeria tiene varios libros así, pero es casi como, ¿no?, como una especie de matrioshka, donde ella, pues, tiene un artículo que escribir y, digamos, el género o el espacio, las condiciones de escritura se le quedan cortas, y entonces decide que necesita un espacio diferente para contar la historia del ensayo, y mientras escribe el ensayo, a la vez empieza a pensar en otras cosas ya desde la ficción, y entonces decide que tiene que haber otra muñeca más grande que contenga, ¿no? Y eso también al final es como un poco la discusión de crear realidad a partir de esto, ¿no? De la ficción y del ensayo. Sí, ahora que lo decías así, también pensaba como de pronto se le van agotando las posibilidades en cada género, por decirlo de alguna forma, y termina llegando hasta desierto sonoro, donde ya, como decías, la imaginación hace parte de las posibilidades de narración. Exacto. Bueno, entonces quiero seguir con el ejercicio de ensayo a otro libro. Entonces, bueno, no sé, los que están conectados, si tienen alguna pregunta particular, si ya conocían a Valeria, si nos quieren interrumpir, acuérdense que ustedes son el tercer personaje de esta historia, entonces, pues, libertad total para que nos interrumpan. Memorias de un enfermo de nervios, Santiago. Bueno, este es un libro que diría uno de los emblemas de la colección de ensayo que publicamos hace ya un tiempo. Y aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Se llama, bueno, son las memorias de un juez,
bueno, leo un poco el texto de Las extraordinarias memorias de Daniel Paul Schreber, texto esencial para muchos pensadores, acompañadas de textos, y aquí vemos un poco los anexos, de Freud, Canetti y Calasso. Entonces, en realidad, si vamos a esto, las memorias de un enfermo de nervios, bueno, eso, como decía, son las memorias de un juez que, digamos, padece de esquizofrenia. Entonces, le pasan dos cosas, tiene dos realidades, ¿no? Tiene un poco, está recluido, y dado su reclusión, tiene un problema en la realidad, y es que le van a quitar, digamos, la potestad y decisión sobre todos sus bienes, porque lo están pues considerando loco, ¿no? Entonces él, para demostrar a su vez que no está loco, dice, voy a escribir mis memorias para que vean que yo estoy bien. Y las memorias son una cosa impresionante, bueno, por supuesto está llena de alucinaciones, él cree que Dios lo quiere matar, cree que quieren tener, que le van a engendrar un hijo. Bueno, tiene todo tipo de alucinaciones, y es un texto con un valor histórico también, porque digamos fueron las primeras memorias que se conocieron como tal en su momento pues de alguien que padecía un problema mental, ¿no? De salud mental. Ok. Y en este caso, por eso, estos anexos son importantes, porque cada una de estas personas, ¿Está grabando? sí, eso. Por ejemplo, Freud, desde el psicoanálisis, dice observaciones psicoanalíticas de un caso de paranoia, basa su teoría de la paranoia en lo que cuenta Schreber, desde el psicoanálisis, por supuesto. Entonces, como la documentación, ahí vamos más como ¿no? a esa realidad, al ensayo, la documentación, pues la documentación de un tipo que sufre alucinaciones, que diríamos, esto es ficción, esto no está pasando, esto no es real, sirve para intentar dar desde el punto de vista individual del psicoanálisis una explicación a la paranoia. Por eso ese texto es tan importante, y eso, en la teoría de la paranoia de Freud, le dedica un capítulo especial a las memorias de Schreber. Ahora vamos a Canetti. Canetti le dedica un capítulo en Masa y Poder al caso Schreber, y en este caso ya es más desde la sociología, es decir, ya deja, digamos, ya no es desde el individuo y la psicología del individuo, sino un poco lo que hace Canetti en ese capítulo es un poco semejar el caso Schreber, el caso de esta persona, a lo que pasa socialmente con el poderoso, ¿no? Con la persona que tiene poder y abusa del poder, ¿no? Entonces, un poco, por un lado, sí, la teoría, pues básicamente pues, sí, hay como una paranoia colectiva donde esa persona, digamos, entra en un modo, si se quiere eso, paranoico, y abusa del poder, ¿no? Pero aquí es una cosa más sociológica, y otra vez lo mismo, ¿no? Estamos con dos libros, yo diría que per se esenciales en la historia del ensayo universal, si quieres, basados en una historia que no sabríamos ni si calificar de Sí. ficción o de qué. Y por último, Calasso en este caso hace unas notas para los lectores encargadas para este libro, digamos, de una reflexión de un filósofo y pensador, anotando cosas importantes del caso, pero si pasamos al siguiente libro, Tan, 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 me encanta. al Es muy locura bueno. puro, que está en la colección de narrativa de Roberto Calasso, lo que leo un poco el texto que hay, Calasso recrea en forma de novela el intrincado evento que vivió el que fuera presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde, Daniel Paul Schreber, con Dios,
durante el periodo que estuvo internado en el hospital mental de Sonnenstein. ¿Qué pasa aquí? Otra vez un caso tipo Valeria, ¿no? Él escribe, Calazo queda fascinado con la historia del caso Schreber, la estudia en general desde el punto de vista ensayístico, escribe un texto para darle al lector como una explicación, un contexto del caso y tal, y digamos que no agota el tema ahí o el tema le pide otro tipo de trabajo y termina siendo una novela sobre el personaje de Schreber, porque, entre otras, el tema de la locura siempre fue un tema que a Calazo le interesó en su vida y a la que dedicó muchos libros y, bueno, y mucha parte de su obra, y este fue como un caso que tomó otro rumbo también. Bueno, este es un buen ejemplo. Yo lo presenté de ensayo a novela o de ensayo a ficción, pero cuando nos hablaste del ensayo, pues como dices, parte de un episodio que no se sabe muy bien ni cómo clasificar, o sea que podríamos hablar de la ficción, de la alucinación, al ensayo también. Pero yo quería preguntarte sobre cómo se idearon este libro, porque en el caso de Valeria, que también era un poco esa transición del ensayo a la ficción, ¿Cómo que, perdón? cómo armaron este libro, o sea, es decir, dijeron, bueno, queremos publicar esto, busquemos lo que decías, desde la mirada del individuo, otro texto desde la mirada de la sociedad y este otro que lo encargan. Quería que nos contaras un poquito cómo se empaquetó el libro al final. Sí, la historia viene por el libro de Calazo primero, por el de narrativa. Entonces, pero los editores van primero a la narrativa, ¿ok? En este caso. Pero no publicado. Él nos habla de este libro. Ajá. Y por tanto, del caso. Y lo que vemos es que sí había habido alguna edición del caso, pero hace mucho tiempo no estaba el caso publicado. Y entonces decidimos publicar el ensayo. Vale. Y pues investigando un poco sobre el libro, nos dimos cuenta de lo que acabo un poco de contarles, de como de la importancia capital en ciertas obras de ese libro, y entonces decidimos pedir autorización a los editores originales para publicar esos anexos junto con el libro. Y como la novela nos había llevado al ensayo y ya estábamos en el ensayo, pedimos un texto a Calazo para complementar, para terminar un poco un círculo que queríamos crear con ese ensayo. Y como ven, aquí es que el camino es de 2 y hasta 3 rutas. Pasamos de la ficción al ensayo, del ensayo otra vez a la ficción y de la ficción al ensayo. Y terminamos publicando este libro que, además, realmente, para terminar de redondear la idea de cómo se crea realidad entre el ensayo y la ficción, pasando de un lado a otro, a mí me gusta decir que ese libro se lee como una novela. Porque realmente este ensayo, la historia de Schreber, las memorias, es como un derroche de imaginación, ¿no? Que es lo que quizás atribuimos más a la ficción, ¿no? Es donde ese espacio privilegiado, donde la ficción puede darse rienda suelta y no tiene que tener un pacto con la realidad necesariamente, o el lector ya tiene un pacto con la verosimilitud, en el sentido que no va a ir a buscar, cuando dices que un personaje nació en 1938, pues nadie se va a ir a verificar en el acta de nacimiento, sino que todos es un acuerdo que hacemos con la ficción, cosa que le cuesta más al ensayo o a la no ficción, y que también se rompe por muchos lados finalmente. Pero bueno, al final eso es, para el autor de ese libro, es un testimonio de realidad. Para el lector del libro es una gran obra de ficción. Sí, no, estaba pensando en lo grave que puede ser que uno haya tenido una experiencia así, como delirante, y que haya generado angustia, pues porque ya nos dijiste que pues tiene angustia permanentemente, y que la gente crea que
ay, que no le pasó, ¿no? Como, eso es ficción, no le pasó, ¿no? Pues lo que está contando es tan vivo y tan documental como cualquier cosa, porque es lo que sintió, ¿no? Es como, Ah, ahora una cosa importante para que veamos las diferentes aproximaciones, ¿no? Yo estoy hablando de mi lectura. Yo me leo ese libro como una novela y, por supuesto, pues sirve para entender el caso de la esquizofrenia, la paranoia, etcétera, por supuesto. Pero es un libro muy buscado por, por psicólogos y psicoanalistas como materia de trabajo, como lo que uno piensa más en un ensayo, ¿no? En- este libro es para documentación, para estudio de la realidad, ¿no? Ahora, pues, esta realidad paralela que es la locura siempre va a ser es un tema, también te diría que es un tema transversal en la editorial, hay muchos libros, este es un ejemplo, pero hay 2 o 3 libros más que podrían estar aquí que también pasan un poco entre el ensayo, la crónica y la ficción. sí, te iba a decir algo más, pero se me olvidó. Voy a tratar un segundo de acordarme. No, iba a decir que ahí traemos otro tema que ha sido importante en la discusión y es que al final las memorias terminan siendo testimonios, ¿no? Y eso se une con otras discusiones previas y es darle voz a quien experimenta ese momento, ¿no? Entonces también creo que puede ser buscado por psicólogos porque son testimonios a casos similares que pueden conocer en estudio, ¿no? Claro. Santiago, mira, nos dicen Fernando Martelo, nos dice en el chat, y eso es un ejercicio de ficción, que creemos o que podría pensar Chomsky sobre las clasificaciones. Yo espero que se sienta muy orgullosa de que estemos cuestionando el sistema en el que se estructura el mundo comercial del libro. ¿Tú qué opinas? Eso es, como estamos hablando por él, y yo diría que estaría casi de acuerdo conmigo Ah, diría, ay, que, Santiago es que- un genio. que los géneros literarios y las clasificaciones cada vez son quizás más innecesarias en ese sentido. Vale, listo. Mi Entonces, Chomsky interno me dice eso. no, tu Chomsky dice que tu Chomsky interno dice que estaría de acuerdo contigo, lo que no habla muy bien de ti. Entonces, bueno, eh, hay una cosa muy bonita que me dijo Santiago cuando estábamos planeando este encuentro, porque yo hacía mucho énfasis en quedarme con los nombres de las colecciones que ya dijimos que son súper descriptivas, que es eh, narrativa, realidad, perdón, narrativa y ensayo, y estaba la de realidades. Entonces Santiago me dijo, mira, para que lo entiendas de alguna forma, para que lo veamos en el recorrido del catálogo de Sexto Piso, la colección de realidades es un paso medio entre las dos colecciones. Y también nos contaste cómo se creó esta colección, pero me gustaría que lo viéramos a partir de un ejemplo, que no sé si está casi, y es la colección Realidades, que es este paso medio de lo que hemos hablado hasta el momento. O sea, los anteriores ejemplos estábamos entre ensayo y narrativa. Ahora vamos a Realidades. Bueno, este libro Desmorir, y hay otro ejemplo que puse ahí sobre la marcha que luego lo vemos si quieres. Ambos Yerbon, lo que ven, va en esa colección, realmente es un testimonio. Como ven ahí, bueno, es un libro premiado, le dieron el Pulitzer. Como ven ahí, de no ficción, también ahí hay una clasificación. Y bueno, como decía ahí, ¿no? Una reflexión imprescindible sobre la enfermedad y la salud, el arte y la ciencia, la mortalidad y la muerte. En este caso, eh, la autora da un testimonio de un cáncer de mama que tuvo y reflexiona sobre el tema desde todos los puntos de vista posible, por supuesto, desde el médico y la salud y los sistemas de salud, etcétera, pero también sobre la percepción de la enfermedad en la sociedad, en las cargas por las que pasa una persona enferma, las exigencias sociales que tiene. Es un libro, es un testimonio muy, muy, muy conmovedor, realmente. Y aparte de eso, yo diría que tiene bastante valor literario y que hacía énfasis en lo del premio, porque si bien es un testimonio y una documentación,
tiene un tratamiento que yo consideraría de literario, ¿no? Que es eso también tan difícil de especificar cuando leemos, por ejemplo, una crónica de una noticia, ¿no? Ejemplos muy fáciles o a la mano, pues son no sé, las crónicas periodísticas, perdón, de García Márquez, ¿no? Que son fascinantes, ¿no? Por el uso del Sí. lenguaje, pero realmente son crónicas, son noticias. Y en este caso es un poco eso, ¿no? El testimonio, entonces es un libro que como tal yo no consideraría para cómo se fue, digamos, creando la colección, el derrotero que fue tomando la colección de ensayo dentro de la editorial, nos exigía quizás hacer una diferenciación. Ahora, también es un libro documentado, también, por ejemplo, crea sistemas de datos para Sí, confrontar es verdad. no sé, estas historias no sé, de los casos de cáncer, la atención, qué grupo de población se cubre, cuántos salen adelante, bueno, ese tipo de documentación está dada en el libro y y está ahí, y sin embargo está en la colección de realidades. Sí, es uno de esos casos que yo todavía digo, bueno, ¿será que discutieron mucho? Porque yo siempre lo pensé muy por el lado del estilo de Valeria, o sea, el caso de Desmorir. Sentía incluso que en un punto el personaje de ella desaparece para que sea una excusa para hacer denuncias sobre el sistema de salud gringo y sobre cómo al final la competencia desgarrada del sistema también hace que las personas que tienen o que están pasando por una experiencia de cáncer se sientan como si estuvieran perdiendo la batalla, ¿no? Siempre lo pensé más ahí, eran estas dudas que yo siempre tuve, pero bueno. Y si pasas un poco al de empezar de cero, que está debajo del de Chomsky, este es otro libro de la colección Realidades, y bueno, el texto es una, en teoría, como dice, hay una magnífica biografía llena de revelaciones, de sensibilidad, etcétera. En sí, es una biografía de Jimi Hendrix. Entonces, pues, va en teoría para la colección de Realidades, que ya dijimos un poco así por hacer una idea más clara, biografías, autobiografías. ¿Y qué pasa con este libro? Que realmente Hendrix nunca escribió una biografía. Nunca hizo una autobiografía, pues, sino que una serie de personas deciden redactar una biografía de Jimi Hendrix a partir de los testimonios que había de él en todo, ¿no? En la prensa hablada y escrita, en todo lo que él dijo en su vida, decidieron hacer una reconstrucción en primera persona de la vida de él. Pero el autor, o sea, bueno, en este caso la persona, porque Jimi Hendrix no tuvo esa decisión de dejar un testimonio sobre su vida en ese estilo. Tocaría Entonces, preguntarle a Hendrix qué opina de eso, Santiago. exactamente. No sé si le gustaría o no la idea, pero realmente eso está explicado al comienzo del libro, por supuesto, de cómo se construye el libro. Pero bueno, es otro caso interesante. Yo sé que quizás todos y más al final del curso querían salir como con la certeza de los géneros y eso, pero como mi posición va más hacia el otro lado, Yo es creo un que caso es como la de más todo el entre uno. mundo. Creo que al final todos estamos como ahí navegando por eso mismo. Ante la duda que no existan límites. No nos queda tanto tiempo, pero hay unos casos emblemáticos y sobre todo unos que me dijiste, como míralo desde otro lugar, que creo que es importante que ellos y que lo discutamos. Y me voy totalmente a la colección de narrativa y es el Astro de Sombra, que cuando apenas Santiago me dijo, no, metámoslo, yo, ¿por qué? Bueno, cuéntales. Sí, sin duda. Bueno, esta es la novela de Juan Cárdenas, digo novela sin Sin temor. miedo. Está en la colección de narrativa, que tiene esas características que están viendo ahí también.
Bueno, leo el texto rápido, para quien no lo ha visto. El fascinante viaje en busca del gran secreto de una de las artes marciales más desconocidas. La nueva novela de uno de los más importantes narradores colombianos de hoy. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Tenemos que irnos al origen de la escritura. El origen de la escritura de este libro era una investigación, y cuando digo investigación, yo también, como creo que casi todos pensamos en el ensayo, era una investigación que estaba haciendo el autor a través de una beca sobre este caso, el caso de los macheteros, que es esta esgrima casi desaparecida que se practica especialmente en el Cauca y por la zona. Y él estaba documentándose como hace un investigador, realmente, pero un investigador con una beca de investigación para sacar casi que una tesis, un paper, según el formato, pero todo muy relacionado ¿no? No solo con el ensayo, sino con la estricta realidad, ¿no? Esas cosas como que damos siempre por pura realidad. Y lo que pasó es que el autor, al empezar a tener estos testimonios, esta oralidad de estos personajes que mezclaban también, por supuesto, la ficción con la realidad, donde había apariciones, donde había historias casi que mitológicas, por un lado ancestrales, decide construir una historia, entonces, de ficción, mezclando varias cosas. Entonces, por un lado tenemos la investigación del autor, es decir, casi que lo que podríamos llamar la definición concreta de la edición, casi que ensayística universitaria, si quieres, o especializada, por lo menos. Con las exigencias con las exigencias de este tipo de cosas, donde él finalmente, otra vez, como los casos de Valerio o lo que sea, siente que ese género no es el apropiado para lo que él quiere contar. En este caso no hubo antecedente o no hubo publicación de un texto sobre los macheteros así de investigación. El resultado fue este. Y donde el autor también se permite mezclar la ficción con su realidad, con su presente, ¿no? Entonces, es un libro en el que asistimos también a entrevistas reales, a sucesos como paros y tomas de carreteras y situaciones reales que ocurrieron en ese momento en el país. Hay una ubicación real del espacio, pero de pronto, pues, hay apariciones, hay casos, bueno, hay una mezcla digamos, todos estos conceptos de ficción y realidad que hacen también que el libro sea, pues, un caso especial que está publicado en la colección de narrativa, pero que tiene un origen desde casi que el ensayo, ¿no? Bueno, creo que hemos visto varios ejemplos donde vemos ese recorrido del autor, de la autora, de los editores, de la construcción del catálogo, donde pasamos sin problema y con temáticas o con reflexiones de ensayo a narrativa, y que pasamos también por unos híbridos que están en la colección de realidades, y al final existen unas colecciones en Sexto Piso, pero también hay unos trayectos y algo que está más allá de lo que vemos solamente en la portada. En eso voy a insistir mucho y después tal vez voy a recoger el tema, y es una forma linda de pensar el reto de la no clasificación, es que abramos el libro y leamos siempre el libro, que al final el libro va a ir descubriendo esas cosas. Algunas no las sabremos, como lo que nos cuentas como datos al pie, y otras sí se ven y sí se pueden percibir. Santiago, yo te propongo que cerremos con Gornik, que es, pues, un gran ejemplo del catálogo de Sexto Piso y que seguramente muchos de ustedes conocen. Bueno, este es otro caso también difícil de clasificar. Aquí hay un par de ejemplos, pues realmente podríamos pasar por otros libros más de la autora.
pero digamos, estos dos libros, tanto Apegos Feroces como La mujer singular y la ciudad, que hablaremos a continuación, bueno, para quien no lo sepa, tiene un poco el mismo formato ambos. En este primer libro, Apegos Feroces, es una hija, que es ella, es decir, ella es el personaje del libro, es una, es un testimonio también, es esto que ahora se conoce como narrativa personal, si quieren. Entonces, es como la autora hace paseos con su madre y a través de esos paseos con su mamá reconstruye su vida desde la infancia hasta ese momento. Entonces, hay un manejo del tiempo también muy interesante porque va al pasado, va al presente, piensa en el futuro desde el pasado, llega al presente y digamos, refuta ese futuro hecho desde el pasado. Es muy interesante el manejo del tiempo, pero un poco el libro habla sobre, especialmente sobre esa relación, de ahí el nombre, apegos feroces, ¿no? Estas relaciones de amor-odio que tenemos todos con la familia, en este caso con la madre. Y bueno, Todos. cómo reconstruye, digamos, o cómo entran en conflicto un modelo generacional que le proponía la madre a ella como estilo de vida y uno que ella fue descubriendo a través de una vecina, de ciertos acontecimientos, del amor, la diferencia de visión del amor. Es un libro para mí precioso y es el más, digamos, más conocido de la autora y es un libro difícil de clasificar. Podría estar, quizás en ensayo no evidentemente, pero es un libro que podría estar en realidades y que nosotros publicamos como narrativa, por ejemplo. El siguiente libro es como una especie de continuación de esas memorias que hace unos 20 años después, y digamos que el esquema cambia un poco, pero sigue apareciendo la madre como personaje, pero digamos en este caso ya es solo la persona adulta que habla, y digamos a través especialmente de un amigo que es un personaje secundario del libro anterior, que aquí es el personaje principal, pues va reconstruyendo un mundo ya más adulto y reflexionando sobre la vida en su generación, el papel de los intelectuales, la amistad Amistad. sobre todo, que es básicamente el tema. Si el otro era la relación madre-hija, el tema principal podríamos decir que es las relaciones de amistad. Y tiene el mismo esquema de paseos, un poco, ¿no? También de manejos del tiempo o así. Evidentemente podría ir en la otra colección, en la colección de realidades, pero también fue publicado en narrativa. Santiago, siempre he tenido la duda y de pronto hoy me puedes ayudar a resolverla y espero que otros también la tengan. Pues no es tanto una duda, es una observación como para conversar y es esa escritura de los textos de los libros de Gornick, que son textos cortos, casi con una lectura fragmentada de pensamientos que incluso en otros libros son como casi escritos en otros tiempos y se van uniendo. ¿Cómo estuvo esa construcción de los libros de Gornick ahí? Bueno, yo creo que ya tiene varios momentos, pero en estos dos es un poco más claro como ese testimonio, digamos. Hay un libro que a mí me gusta mucho también, que se llama Cuentas Pendientes. Es que con Gornick entera es casi si estuviéramos como desfasados, entre comillas, en una Ajá. colección, porque estos van en narrativa y los siguientes van en realidades, cuando podrían ser, digamos, tienen un tono más ensayístico, porque en este caso hace como una revisita a las lecturas personales que ha tenido a lo largo de su vida y sobre todo en especial a las relecturas. Es decir, relee textos que por algún motivo leyó antes y en otro momento de su vida los vuelve a leer y tiene como una sinceridad intelectual muy interesante para mí en ella porque no le cuesta nada desdecirse de lo que dijo, porque evidentemente Ah, era qué lo que chévere. pensaba. Sí, como una honestidad intelectual en ese sentido, de decir, mira, esto hace 30 años lo leí, me pareció una maravilla por esto y esto y esto, y ahora no.
pero no solo es crítica literaria, sino que es lo que une también toda la obra de Gornick, es ese pensamiento, ese testimonio personal que está siempre metido, porque siempre es ella un referente de eso. Por supuesto, esa lectura no es que 30 años después le haya aplicado los mismos criterios de teoría literaria y resulta que ya no le interesaba, que no le interesaba porque hace 30 años tenía una concepción de la vida diferente en la que sus modelos de vida pues eran unos y después de hechos históricos, experiencias individuales de, no sé, rompimientos de pareja, por ejemplo, la llevaron a construir otros modelos y otros esquemas de vida, pero todo esto a través de la lectura, lo que termina siendo muy bonito porque el sentido final de todo esto, y es una buena idea para cerrar, es que la lectura siempre es un tema abierto, siempre es algo que nos va a decir algo de modos diferentes, nos acerquemos una u otra vez y, y es un hecho, digamos, de construcción casi que colectiva, ¿no? Súper. Yo creo, igual que tú, Santiago, que al final no necesariamente se contesta la pregunta de qué es la no ficción, pero tampoco era la promesa de este ciclo. Creo que todos sabíamos que nunca dijimos, al final de todo vamos a saber la verdad absoluta, sino era una construcción colectiva de 7 editoriales distintas junto con nuestros participantes para que pensáramos qué entendemos eso de la categoría de no ficción. Y oyéndote hablar y recordando mis jueves en la mañana, no sé cómo lo ven los demás, pensaba que no ganamos porque no había nada que ganar al describir exactamente la categoría, pero sí creo que nos vamos con un montón de códigos nuevos, de sensibilidades distintas para entender los libros y entender el contenido cultural. Por eso el ejercicio de mezclar cosas de performance, de documental, de películas, de ficción, para ir construyendo esas sensibilidades que al final son las que nos permiten acercarnos al libro, al contenido, y que nunca un metadato nos vaya a causar pesadillas y dolores de cabeza. Y hay formas de luchar contra eso y de buscar alternativas como poner más de un libro en una parte, de hacer prueba y error. El mundo digital también nos da cifras y datos, entonces creo que yo me voy feliz pensando que este ciclo abre las posibilidades, pero posibilidades para sentir el mundo y sentir los libros. O sea, a mí para terminar me gustaría decir que siento mucho no haberles aclarado las diferencias y dar unas definiciones muy claras, pero me gustaría que pensaran o se permitieran pensar, y esa es en el fondo la propuesta de un editor, es que finalmente la realidad es muy compleja, como muchas veces dice la frase hecha y no por eso no cierta, de que la realidad supera la ficción. Y me gusta pensar que dentro de esa realidad también hay un espacio para la ficción. Esa ficción hace parte de nuestras realidades, aunque lo pensemos de entrada como si fuera algo ajeno y como tal, pero ese espacio ficcional lo tenemos en la vida, lo tenemos en la infancia, por ejemplo, completamente presente y no tan problemático. Y después, como la vamos acotando pues, a esta realidad que a veces se nos impone tanto, pues nos creamos unos espacios donde podemos disfrutar de la ficción y no nos crea conflicto y no necesitamos una definición precisa ni nos sentimos que estamos perdiendo el juicio porque nos dedicamos una hora a ver sea un documental o sea una película de ficción y no hay conflicto con la realidad per se. Y lo que me gustaría finalmente es que pensaran que también un editor, a través de su contenido, de sus colecciones, con mayor o menor fortuna en dónde ubique los textos en determinadas colecciones, lo que construye es un sentido de realidad, o intenta construir o intenta dar es un sentido de realidad, es un diálogo entre, como la frase un poco también famosa, ¿no? De que el editor, el libro que escribe es su catálogo, y que se puede leer un poco como una especie de novela, o si lo prefieren hoy,
como una especie de ensayo y donde vamos dejando una serie de capítulos que finalmente, aunque no tengan un punto tan claro como quisiéramos, sí tiene unos vasos comunicantes que nos permite, pues, hacernos un sentido de realidad. No oyéndote, y no sé si les pasó a quienes están y si les pasó y quieren comentarlo, pueden decirlo. A mí me resultó apasionante y creo que me resulta apasionante el ejercicio de trabajo en siglo, es tratar de descifrar cómo se construye esa realidad de los catálogos y cuáles son esos criterios o no criterios o cómo se transforma, y al final es tratar de descubrir a través de pistas cuál es la estrategia de cada editorial para construir un entramado del pacto de la realidad. Entonces eso me parece genial y los vamos a seguir sometiendo a preguntas y bueno, ya te doy la palabra, Fabio, sí, Fabio, y ahora vamos con la rifa y quiero hacer un pequeño cierre, pero bueno, dale, Fabio, si quieres hablar. Claro que sí, pues primero que todo agradecer estos espacios. Yo trabajo en una biblioteca pública y ¿En yo cuál? agradezco en una biblioteca pública de una caja de compensación. Ok. Entonces, que es un híbrido aún más raro, porque la gente va a todo menos a leer. Entonces va a la piscina, otras cosas. Entonces es bien particular, ¿no? Que está bien, no estoy haciendo aquí como algún tipo de refracción de mi trabajo. Lo que quiero decir es que nosotros, como una biblioteca, tenemos una responsabilidad bien grande y es la adquisición de títulos. Y ustedes no saben yo cómo les agradezco a todos ustedes por estas sesiones, en unas no pude estar, pero cómo es de importante para mí como bibliotecario tener la posibilidad de mediar en las personas, en los lectores, las lectoras, no solo los libros, los bestsellers, los demás, sino ese espíritu que tienen todas estas editoriales que hemos conocido acá. Entonces yo cuando hablo de Impedimenta, cuando hablo efectivamente de Sexto Piso, digamos de estas editoriales, de Nórdica, uno dice, se nota el amor que le tiene. Uno, no, aquí no vamos a rajar de nadie, pero hay editores que uno dice, no conoce su colección, no habla de sus libros, no saben, ya saben de quién están hablando, tú sabes quién eres. El hecho es que, el hecho de esto es que lo que me parece muy apasionante es cómo ustedes se vuelven un sello casi que de confianza. Decir para mí Sexto Piso es decir Techan, es decir Edgar Queret, es decir, si me entiendes, son libros, uno prácticamente le puede decir a alguien, cómprelo o búsquelo. Entonces es algo para mí realmente muy conmovedor. Entonces agradecerles a ustedes y tener la posibilidad de conocer eso, porque a veces a las personas se les olvida que el círculo del libro, lo último es cuando está ya en un anaquel, sino todo este proceso de investigación, por ejemplo, los títulos que nos trajeron hoy, o sea, ver cómo es un proceso de investigación amoroso y azaroso también. Entonces eso me parece fantástico. Y solo agradecimiento para ustedes, gracias a ti, Santiago, gracias a ti, María Elvira. No, pues, no sé, No, gracias Fabio. a Dios, va a llorar. Sí. No. En este caso el agradecido soy yo. Es que te diría que es la gran recompensa que tiene un editor es escuchar a un lector decir algo así. Es como donde uno particularmente le encuentra más sentido a lo que hace. O sea, que yo estoy como María Elvira, que se me salen las lágrimas de lo que acabas de decir. Muchísimas Yo gracias. voy a terminar de procesar un poco todo lo que has dicho porque quisiera hacer un cierre para decirles que estos ciclos son organizados por el equipo de comunicaciones y el equipo de mercado digital. Yo soy la persona que se ve acá en la cámara, pero es una construcción de tres. Nos encanta el trabajo colectivo y solo tengo agradecimientos y admiración por todo lo que hace Juliana y María Andrea, que no nos pudo acompañar, pero que al final los textos, las selecciones, todo es el resultado de un trabajo de muchas conversaciones entre ellas y después con los editores. Entonces, pues Juli, gracias, así nos hayas engañado con la rifa de hoy. El cierre que les quería decir era que recordaran que estos encuentros los hemos hecho porque nos cuestionamos a partir del cumpleaños número 30 del siglo cuáles son esas categorías que cambian con el tiempo. Y por acá está Fernando Martelo, que nos ayudó mucho también a repensar las categorías de siglo
que el nombre completo era Siglo del Hombre, y decidimos a partir de los 30 años cuestionarnos cómo esta categoría de hombre ya no nos representaba, primero porque algo que había sido de incluir los dos sexos, hombre y mujer, ya no se veía así, y porque ahora la pregunta tiene que ser una pregunta mucho más integradora, más allá del ser humano, sino que incluyera la naturaleza. Entonces, Siglo decidió cambiar su nombre, cuestionar esta categoría y que nos llamáramos solo Siglo, y ahora desde esa celebración pues nos empezamos a cuestionar sobre la categoría que cambia con el tiempo, como la no ficción. Y también los 30 años han sido un momento de celebración para resaltar cada uno de los espacios de trabajo de Siglo. Como saben, nosotros somos distribuidoras, somos editorial, tenemos nuestra propia librería y tenemos esta línea que llamamos Siglo Encuentros, que es esta, y este es el primer ejercicio oficial que llamamos Siglo Encuentros. Y cuando oía a todos ustedes y decía, voy a llorar con lo que decía Fabio, es porque esto es lo que queremos nosotros, encontrarnos editores, distribuidores, libreros, editores independientes colombianos, bibliotecólogos, y que hablemos de las cosas que más nos gustan hacer, que es que el conocimiento circule. Entonces yo creo que es un bonito cierre, y decirles que cada jueves me despertaba muy feliz y que me daba mucho gusto estar con ustedes, porque, y cito el libro de Chomsky, la conversación es lo que nos hace transformar el mundo. Entonces, pues me despido y te agradezco mucho, Santiago, que nos hayas acompañado hoy en el cierre, y pues me van a hacer mucha falta. No, de mi parte, al contrario, agradecido yo también contigo, con la invitación, a todos por la asistencia, y espero que sí, igual que les haya servido y gustado mucho este espacio tan bonito que creó Siglo para Todos. Bueno, y si alguien quiere opinar algo, abrirlo, puede hacerlo, y si no, pues también pueden ir despidiendo. Yo feliz de leer después los mensajitos que han dejado. Sí, hola, soy Fernando. Hola, Fernando. No, la opinión que tengo es que se abrió una puerta también para que entraran los que manejan bibliotecas, como el compañero que habló ahora, y que podría hacer una sesión también, o un librero, en este tema de las clasificaciones, y creo que se abre esa posibilidad de seguir viendo la problemática desde otro punto de vista, ya no Claro. desde el editor, sino de la persona que realmente tiene que resolver ese problema, que son los libreros y los bibliotecólogos. Entonces, simplemente dejaba esto como nos ha dado un poco de nostalgia, pero creo que el tema quedó tan abierto y tan interesante que ese otro punto de vista podría complementar unos 2 o 3 sesiones adicionales. Sí, además tienes toda la razón. A mí se me han ocurrido otros ciclos como hacia adelante con otras temáticas, pero que uno podría hacer, como tú dices, intercambiar el lugar de quien habla, ¿no? Puede ser el editor o en conversación con un bibliotecólogo. Incluso pues voy a hacer un poco, voy a dejarlo aún más abierto, y es bueno que se entiende por una categoría como vivir sabroso, ¿no? O sea, qué significa vivir sabroso y cómo clasificamos libros que hablan sobre vivir sabroso, o qué libros hablan sobre vivir sabroso y no los tenemos en el radar, ¿no? Yo creo que a mí este ciclo me ha permitido, como les decía, ampliar la sensibilidad hasta llevarlo a ese punto. Y yo creo que el camino hasta ahora comienza. No sé, Santiago, ¿tú cómo lo ves? Bueno, lo que comentaba Fernando, eso por supuesto me parece otra mirada más a un problema y a una situación en la que, digamos, por una parte yo puedo, pues, yo me enfrento a una parte de ese problema, que es clasificar mis libros en las colecciones, o incluso una cosa que ya no comentamos, pero también tenemos incluso la opción de fuera de colección, cuando los Sí, libros esa es la otra. no caben en alguna de las que tenemos. Y es una decisión, pero hay que ver la parte del librero, por supuesto, y de las bibliotecas, cómo, digamos, terminan de resolver el problema, y lo tienen que resolver de un modo mucho más concreto que el nuestro, ¿no? Ya casi que espacial incluso. Sí. Bueno, y de este tipo de eventos, sin duda, pues, es una gran oportunidad, una maravilla que se puedan tener estos diálogos con frecuencia. No sé si alguien más tenga dudas, preguntas. Yo me voy feliz.
del trabajo, muchos gestos de amor. Entonces, pues nada, creo que solo queda la despedida si nadie más quiere decir algo. Y De nos mi vemos. parte, gracias por todo. Cuídense mucho. Chao.